Ahora pasamos a un grande, pero del sector empresarial. El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan. Placer recibirlo aquí en Despierta RD. Buen día, Bienvenido, Gilbert, Cristian. Qué bueno estar con ustedes despertando en el día de hoy. Caramba, qué bueno, sí, qué bueno. César, y despertar en este espacio luego de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde habla de la inversión y que hay una serie de trabas que al parecer se presentan a los inversionistas extranjeros en territorio local. ¿Ustedes coinciden con ese criterio expresado por los Estados Unidos? Cristian, yo vi los titulares en el periódico hoy, las noticias que se reflejan. No he visto el informe. Sin embargo, no me identifico en lo absoluto con el tono que tiene en torno al país que nosotros vivimos. Yo creo que efectivamente aquí hay muchas debilidades institucionales, muchos temas a mejorar, muchas reformas pendientes, pero eso no implica que este sea un país donde lo negativo supere lo positivo. Si nosotros tomamos desde México hasta Chile, en todo nuestro continente, toda la región del Caribe, Centroamérica, Suramérica, no hay un país que goce de la estabilidad política, económica y social como la República Dominicana. Entonces yo creo que esos son rezagos de otros tiempos en los que los grandes países llamaban la atención a los pequeños, pero el tono creo que no lo comparto y en adición creo que son más las cosas positivas que podemos mostrarle al mundo. Cinco informes, perdón, Gilbert, han ido en esa misma dirección. Pudiera parecer como que es yo decía esta mañana que lo que había hecho Estados Unidos en este momento era desempolvar el del año pasado, ponerle la fecha actual y lanzarlo nuevamente. ¿A ustedes no les preocupa eso, que que los últimos años todo vaya en la misma tesitura? Bueno, pero por otra parte, por eso digo, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, y cuando conversen con ustedes siempre seré del lado de los optimistas. Desde el año de 1966 este es el único país de la región que ha podido cada 4 años celebrar elecciones constantes y tener una transición en el gobierno. Es un país que en las últimas 2 décadas ha mantenido un crecimiento de su economía, líder en atracción de inversión extranjera, incluyendo en los momentos tan difíciles como el año pasado con el COVID. Entonces, eso no es para que nos durmamos en nuestros laureles. Hay muchas cosas a mejorar. Efectivamente, tener una justicia cada vez más independiente, objetiva, que se cumpla el debido proceso, que se persiga no solamente la corrupción, sino que también se castigue la impunidad. Son tareas pendientes, pero eso no significa que lo negativo sea más que lo positivo en la República Dominicana. Pero el informe plantea también, César, un punto que no sé si estaría de acuerdo, pero pienso yo que luego de 16, 20 años de gobierno del PLD, el endeudamiento público ha ido creciendo y ahora en esta administración, según los informes del Congreso, en menos de un año se han tomado más de 10.000 millones de dólares. O sea que ahí, en ese punto, podría tener, y coincido contigo, con los demás, y lo detallamos esta mañana, de que el endeudamiento público ha ido creciendo y ellos entienden que debe de, por lo menos, de irse deteniendo un poco. Mira, el año 2020 fue el año de un cambio trascendental, no solamente porque hubo una transición política en la República Dominicana, sino porque el mundo se detuvo, nuestro país también, y todavía estamos viviendo los efectos de esa pandemia. Hasta el año 2019, muchos economistas coincidían en que la República Dominicana ya se acercaba a los niveles tolerables de endeudamiento. Y la preocupación no era solamente la velocidad que llevaba y el crecimiento de la deuda, sino era en qué se estaban utilizando esos recursos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el déficit del sector eléctrico, que año tras año conlleva subsidios importantes para poder subsanar y brindar el servicio a la población, eran temas que preocupaban y todavía hoy preocupan. Nosotros en los últimos 12 meses hemos visto un aumento que ha continuado de ese endeudamiento, pero en un periodo completamente extraordinario. Hemos visto que la gran mayoría de países en el resto del mundo están disponiendo de altas sumas de dinero precisamente para dar respuesta a programas sociales que permitan mitigar los efectos de esta pandemia. Entonces, lo que vimos antes de la pandemia era, sí, señales de atención de hacia dónde va la deuda. La deuda, sí. Este momento en particular es un estado de emergencia y lo hizo el gobierno anterior, lo está haciendo este gobierno y lo que tenemos es que poder navegar y superar esto lo antes posible. Pero ese tipo de situaciones no justifican que uno vea, hoy como nos despertamos en todos los periódicos, que parecería que la República Dominicana es un paraíso de lo malo. Porque lo que tiene que ver con la inversión extranjera, bueno, el presidente destacó hace un par de semanas que hubo un incremento de unos 3.000 y pico de millones de dólares en la inversión, o sea que
es totalmente contrario a lo que ellos plantean, pero con la parte de la deuda, ¿a usted no le preocupa eso, el incremento tan rápido? Sí, y lo que te digo, o sea, no es solamente la velocidad y el monto de la deuda, sino por qué nos estamos endeudando. Y cuando nos damos cuenta que año tras año lo que estamos es pagando intereses de deuda vieja y que lo que estamos es echando dinero en un hoyo sin fin, que es el sector eléctrico, entonces nos llamamos la atención no solamente de hacia dónde va la deuda, sino de qué soluciones proponer. Y efectivamente, ponerle atención a ese tipo de temas es importante. Dargan, me quiero quedar ahí, Cristian, sé que tiene una pregunta sobre el tema del sector eléctrico. Ayer el ministro de Energía y Minas anunciaba la contratación, licitaciones para empresas internacionales para la administración de Punta Catalina. Esto no es una privatización con un nombre diferente, a través de un fideicomiso. No. Del sector eléctrico. En primer lugar, no debemos satanizar las privatizaciones. Hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias tanto en República Dominicana como en el resto del mundo. Lo importante es la transparencia con que se desarrollan esos proyectos. Lo importante es que todos los participantes puedan presentar sus propuestas en igual de condiciones, que se celebre una evaluación objetiva y que al final quien tenga las condiciones técnicas y la capacidad financiera de llevar a cabo la obra pueda hacerlo. Punta Catalina es un patrimonio no de este gobierno, es un patrimonio de todos los dominicanos. Correcto. Podríamos discutir por largas horas si procedía o no procedía, si era sostenible o no sostenible, si ambientalmente era lo correcto o no, pero la realidad es que el día de hoy ahí esa planta está instalada y todos los dominicanos tenemos un pedacito de ella. Por eso, en la medida que identifiquemos quién tiene la capacidad técnica para poder sacar el mejor beneficio de la misma, entonces debe procederse en ese sentido. Pero no es vista como una privatización, sino como una administración aún en manos del Estado. Lo que pasa es que al final del día, y falta todavía mucha información por compartir por las autoridades, pero dependiendo del vehículo y la modalidad que se utilice, del fideicomiso, de una alianza público-privada, de una cesión de la gestión, pero no de la propiedad en sí. O sea, en la medida que sepamos los detalles del proceso, tendremos mayor capacidad de hacerlo. ¿Pero por qué, César, que buscó una empresa internacional para administrar un bien dominicano? ¿No hay aquí empresarios o el mismo Estado no tiene la capacidad de administrar eso con eficiencia? ¿Se ha hecho? Aquí lo hay. Y si el proceso, y quiero insistir por eso en la transparencia, en la objetividad del proceso, si un dominicano y un extranjero compiten en igual de condiciones, yo estoy seguro que, y con las mismas credenciales, estoy seguro que pueden haber muchos dominicanos que lo hagan. César, el caso del sector empresarial siempre ha sido muy, vamos a decir así, incisivo en algunos puntos, sobre todo de desarrollo de la República Dominicana. Luis Abinader se ha planteado como un presidente reformador. Y en ese proceso de reforma ha planteado modificación a temas como la seguridad social, ha planteado temas como modificación al marco tributario de la República Dominicana, que son dos quizás de las reformas de mayor interés del sector empresarial en la actualidad. ¿Cuál es la posición de ustedes como Consejo Nacional de la Empresa Privada respecto a lo que debe ser la reforma tributaria en la República Dominicana? Porque ya se está acercando, si no es que se ha iniciado las consultas para plantear la discusión más adelante. Evidentemente, cuando nosotros repasamos esos grandes compromisos de reformas pendientes en nuestro país, el tema fiscal es uno de ellos. Y según lo que ha informado el gobierno, al menos no tendremos una convocatoria en el corto plazo para la concertación de ese importante pacto, aunque sabemos que es necesario y que cuando así ocurra, todos los sectores deben participar. Y no solamente cuántos impuestos más o menos yo tengo, es cuál es el país que nosotros queremos, cuáles son los recursos que yo requiero para financiar ese nivel de país. Y en consecuencia no hablar de los déficits constantes que estamos hablando, en el cual las recaudaciones del Estado son inferiores a las inversiones y los gastos que tiene en su operación. Entonces, podría parecer una discusión compleja, pero yo creo que hay señales muy recientes de la capacidad de concertación que tenemos los dominicanos de ponernos todos los sectores de acuerdo. En paralelo con eso, el presidente también ha hecho un anuncio que hemos respaldado de concertar un pacto social, que vea diferentes temas, que vea el aspecto laboral, que vea el aspecto de la seguridad social, el tema del empleo, el tema de salario, no todo en una misma olla, pero simultáneamente podría ser en el abordaje, ¿verdad? Porque son temas vinculados. Claro. Entonces, esos son
temas que requieren una discusión profunda. Si bien es cierto, por ejemplo, que en el Congreso Nacional avanzan algunos proyectos, no menos cierto es que la convocatoria que pueda tener el Ejecutivo con la participación del sector empresarial, de los sindicatos, de la sociedad civil, para discutir estos temas que desde hace décadas tenemos nosotros pendientes. Pero ¿con qué va la mesa el sector empresarial? O sea, las propuestas básicamente sobre las que se versarían o sus preocupaciones principales. Por ejemplo, el tema de la cesantía, que es un tema que públicamente ustedes han manifestado que puede ser revisado. Yo quiero que en el sector seguridad social nosotros veamos esto, aquello. Y en el sector laboral esto, aquello. ¿Cuáles serían esas políticas que ustedes entienden debería englobar cualquier discusión sobre esto? Okay. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Es un código ya bastante maduro. Es de un país que ya no existe y un país que ha evolucionado. Nos hemos dado cuenta de que si bien era necesaria su reforma antes de la pandemia, se ha quedado corto para las realidades que hemos tenido que enfrentar. Un código que no contemplaba algo tan básico ahora como lo es el teletrabajo, por ejemplo. Entonces, camino recorrido ya tiene un nivel de consensos importantes. Por ejemplo, de todos los acuerdos que ha asumido la República Dominicana en la Organización Internacional del Trabajo, de sentencias y jurisprudencia que se ha generado en nuestro propio país en torno a los procedimientos, a los plazos, a simplificar las cosas. Cualquier reforma debe ir en torno a disminuir la informalidad y facilitar el cumplimiento de la ley. Tú mencionas, y no lo quiero evadir, el tema de la cesantía. Ese es uno de los aspectos del código, uno de ellos, contemplado dentro de la terminación de manera unilateral por parte del empleador del contrato de trabajo. En ese sentido, no hemos planteado su eliminación. Pueden haber algunas voces que así lo digan, pero desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada no se ha planteado la eliminación de la cesantía. Se ha planteado respetar los derechos adquiridos, sin embargo, estudiar la posibilidad de una transición hacia modelos que sean más sostenibles. Porque al final del día nos damos cuenta que en el esquema actual la República Dominicana es uno de los países con más altas cargas laborales, alrededor de un 64% del salario en adición son cargas laborales, con las cotizaciones que se hacen y las previsiones de estos derechos. Entonces, es algo que tenemos que revisar para poder nosotros seguir avanzando. César, el sector empresarial en el manejo del Estado tiene una posición transversal. En la mayoría de los puntos principales ustedes tienen una función vital, los empresarios. En este caso se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que los trabajadores puedan tener el 30% de las AFP. Hay sectores, casi en su mayoría, el sector empresarial se ha negado a que esto pueda ser factible. ¿Ustedes entienden que puede ser factible o por qué no? A todo lo largo de este proceso que hemos vivido con la pandemia, todas las medidas que se han propuesto del sector empresarial no solamente han procurado garantizar su operación y su negocio, sino también la estabilidad de los trabajadores. Todos los programas sociales que han contado precisamente con el apoyo y el esfuerzo que están haciendo las empresas, hasta lo más reciente que fue el ajuste salarial. En cuanto al retiro adelantado de los fondos de pensiones, hemos reiterado que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia, son la seguridad que tiene el trabajador de tener un retiro digno al momento de terminar su vida laboral. Tú me dirás, bueno, pero de aquí a que se termine y sabrá Dios qué es lo que viene y qué es lo que va a ocurrir, pero los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. De hecho, en los países que han tenido un retiro adelantado Chile, por ejemplo, de los fondos, no ha habido un resultado real en mejorar las condiciones de vida del trabajador en sí. Se han ido en consumo, se han utilizado en periodos cortos muy tiempo y 2 o 3 meses después ya ni se tiene ahorro, ni se tiene seguridad, ni tampoco se tiene lo que se procuraba. Entonces, tanto por el efecto negativo que tendría el trabajador en sí, como el efecto que tendría al sistema y la capacidad de desestabilizar, generar inflación que tendríamos en nuestro país, nos hemos opuesto a que esa sea la solución. Lo que sí hemos planteado es que discutamos abiertamente y de frente cómo tener más y mejores pensiones. Cuál es la edad de retiro en la República Dominicana, cuánto se está cotizando, en qué se pueden utilizar los fondos que se han venido acumulando para que generen más rentabilidad y entonces eso beneficie también al dueño de los fondos, que es el trabajador. César, el caso de... Mucha gente se pregunta, hace días salió una propuesta del CONEP. Bueno, vamos a construir viviendas con ese dinero.
O sea, que la gente pueda acceder a viviendas con ese dinero. Hubo dos interpretaciones. Una que versaba sobre que, bueno, el sector empresarial va a construirla tomando prestado ese dinero. Y otra que versaba sobre, bueno, la gente va a poder tomar dinero prestado sobre la base de ese dinero que tiene ahorrado o que tiene garantizado para su pensión, que sirva como fundamento, como garantía para optar por un préstamo. Y la gente, y existía esa confusión, porque la gente decía, bueno, es que ¿de qué me sirve yo tener ese dinero ahí para mi pensión si no me va a servir al momento ni siquiera para tener un techo digno? Y la pregunta ahora va, finalmente, ¿cuál de los dos planteamientos es el correcto? ¿Se tomará prestado? O sea, el ciudadano podrá tomar eso como dinero en garantía en fondo para optar por una vivienda, o es que el sector empresarial va a asumir ese dinero, es la propuesta que tiene, para la construcción de viviendas y que la gente pueda comprarla directamente? Yo estoy consciente que se generó algo de discusión porque además el tema No es quedó dulce. claro el mensaje. Porque el tema es dulce. Entonces, Claro. todo lo que tiene que ver con pensiones, y también estoy consciente de lo que implica asumir posiciones responsables, porque no siempre lo correcto es lo popular y no siempre lo popular es lo correcto. Cuando se divulgó esa información, el presidente del CONEP, Pedro Brache, en una larga explicación mencionaba la necesidad de que los fondos acumulados en las pensiones puedan tener una inversión más diversificada. Cuando inicia la Ley de Seguridad Social en el año 2001, fue muy restrictivo el uso que se le pueden dar a los fondos de pensiones. Y eso tenía una razón de ser. Y era que en un fondo incipiente, en un fondo que estaban haciendo, tú tenías que proteger lo más posible que esos ahorros no se fueren a dilapidar. Entonces, un nivel de pensiones como el que tenemos ahora mismo, ya con cierta madurez, conllevaría a que los fondos, en vez de estar estáticos, generen algún rendimiento y sobre todo que el trabajador sienta que tiene algo y que lo puede utilizar. En otros países se ha utilizado precisamente como fondos de garantía que permiten que aquel que no tiene una vivienda pueda acudir a un financiamiento y a lo mejor no tiene ni siquiera su historial crediticio y pueda acudir a un financiamiento con sus fondos como garantía. Hay muchas otras opciones de inversión de los mismos, procurando que en vez de estar ahí simplemente parqueados, yo tengo 100 pesos y lo guardo abajo de la almohada, en 10 años van a ser los mismos 100 pesos, pero van a valer menos. Yo tengo 100 pesos y lo deposito en una cuenta en un banco y aunque sea poco, me va a ir generando algún nivel de interés y yo algo voy a ver que estoy haciendo con mi dinero. Esa es una de las preocupaciones, César, de que por ejemplo, el cotizante, camarógrafo, por ejemplo, que gane 20,000 pesos, cotiza mensualmente. Entonces, se toman esa partida del 20% que establece la ley para la construcción de viviendas, ¿no es así? Es correcto, más o menos, de esa cantidad de dinero. Pero cuando él va al banco con ese salario que tiene 20,000 pesos, el banco le dice, no, tú no calificas, pero se están utilizando los fondos de él. Entonces, ¿cómo hacer eso para que él, que tiene 20,000 pesos de salarios, tenga acceso a una vivienda por lo menos De bajo costo. de bajo costo y que pueda vivir tranquilo? ¿Cómo? Porque es que es un problema serio en lo que tiene que ver con los entes financieros. Gilbert, es que coincido plenamente contigo. Lo que el ahorrante se tiene que ver es en las condiciones de que esos recursos están ahí, están siendo útiles para algo, no solamente en el fondo de la seguridad al finalizar su jornada laboral, sino en el momento actual. Entonces, cada quien, dependiendo del alcance y el historial crediticio que tenga o la capacidad de ahorro o los ingresos que tenga, tendrá acceso a diferentes modalidades. Pero es muy diferente el tú poder disponer de esos ahorros que están, ahorros forzosos porque son prácticamente obligatorios, frente a tú no tener la disposición alguna de los mismos. Pero en ese punto ahí hay que sentarse a analizar eso, César, porque que él quiere su vivienda, pero no califica. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque él dice ese dinero es mío. ¿Y por qué si yo ese dinero es mío y lo tomaron para hacer vivienda, yo no tengo acceso aún con lo que yo gane? ¿Se le puede facilitar eso? ¿Se puede llegar a acuerdo con el sector financiero para que él pueda acceder a una vivienda aún con esos salarios, aunque dure 40 años pagándola? Yo creo, y escuchando a los diferentes sectores, de que existe la posibilidad de llegar a esos acuerdos. Porque si así yo estoy de acuerdo. Yo creo que existe la posibilidad de explorar cómo tener un mayor rendimiento y que el trabajador se sienta más cercano de los fondos que tiene.
Lo que tenemos es que pensar con la cabeza fría, no poner en juego todo este camino recorrido, mejorar y poder tener un mejor acceso de cara al futuro. César, con esta nos despedimos. ¿Hay posibilidad o hay preocupación, digamos, en el sector empresarial de la República Dominicana en el paso que va dando, que parece ir dando la República del bipartidismo al tripartidismo, por lo menos para las elecciones venideras? Mira, evidentemente todo lo que ocurre en el ambiente político es de la atención de todo el sector empresarial. El bipartidismo o el tripartidismo no es la regla. Lo importante es que tengamos una democracia con las opciones de que puedan acudir, que se respeten los procesos y que se pueda participar y elegir el que la mayoría apoye. Desde el CONEP hemos venido acompañando muy de cerca estos procesos políticos recientes y habrá quien se pregunta, bueno, pero ¿qué buscan los empresarios ahora en estos temas de política? Y es que si no tenemos estabilidad, nosotros no podemos pensar en el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias. César, gracias, hermano. César Dargan, que estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Hay talento ahí, ¿eh? Director ejecutivo, bueno, llegará el momento que le toque ser también presidente del CONEP. Director ejecutivo del Consejo Nacional ¿por qué no? de la empresa privada. Estuvo César con nosotros en Despierta RD. Mantenga la sintonía con Telecentro, que ahora lo dejamos activando la mañana. No se mueva.